Fabiola, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ah, pues un abrazote hasta allá, hasta Tuxtla. Pues sin más, amiga, Fabiola, vamos a empezar con tu relato. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, son varias experiencias que he tenido, pero quiero empezar las primeras que yo recuerdo, que tendría yo unos 5 años. Vivíamos en casa de mi abuela, que nos la había prestado porque yo recuerdo que mi papá por temporadas dejaba de caminar, quedaba como 8 hasta un año inválido sin poder caminar. Ah, caray, sí. Entonces, como mi mamá era la que se hacía cargo de la casa, pues no podía pagar una renta. Sí. Y esa casa de mi abuelita pues no la habitaba mi abuelita, entonces nos la prestó. Sí. Al estar ahí viviendo en casa de mi abuelita, llegaban pues sus hermanas a visitarlo, llegaba familia por parte de mi mamá, porque ella prácticamente pues lo cargaba, lo arrastraba, lo bañaba, hacía todo con él. Y éramos 2 hermanos. Mi hermano, el más grande, si yo tenía 5, él tendría unos 15 años. Sí. Entonces, cuando llegaban a visitarlo, mi mamá siempre, pues no le gustaba que yo estuviera escuchando pláticas de adultos. Y siempre me decía, ve para allá a jugar y así. Y sí, yo me salía. Esa casa de mi abuelita está en un pueblo. Es una comunidad. Entonces está grande. Una casa muy bonita que ahorita ya se cayó después de que pasó lo del terremoto que hubo en Chiapas. Ah, sí. Esa casa se cayó porque era de adobe. Estaba muy bonita la casa, pero era de adobe, pero estaba repellada. Era una casa de tejas, de las casas viejas. Habían 2 jardines y en un jardín había una fuente, que en esa fuente habían muchas tortugas. Y a mí me llamaban la atención las tortugas y yo me pasaba jugando ahí con las tortugas. Un día, lo que yo recuerdo, eran como las 6 de la tarde, cuando yo vi que llegó gente a visitar a mis papás, entraron a la sala y yo me quedé en el patio, y detrás de los que entraron vi a un señor, así como de charro, que venía caminando y se le escuchaban las botas, creo que no sé cómo se le llaman a lo que traen en las botas. Las espuelas. Sí, eso. Eso se le escuchaba y yo lo vi que pasó caminando y se quedó parado, pero como yo ya estaba acostumbrada a que llegaba gente, no le tomé importancia. Lo vi a esa persona, lo vi como 2 ocasiones. Y ya al otro día le dije a mi mamá que quién era el señor que había llegado y que hacían ruido sus botas, pero como yo tenía 5 años, creo que mi mamá ni caso me hizo, o sea, no le tomé importancia a mi comentario. Ya después, como al mes, yo creo que fuimos a una fiesta y llegó un mariachi. Le digo a mi mamá, el señor que llegó se parece a los que están cantando por la vestimenta que tenía. Y ya mi mamá me dice, a ver, me dice, ¿cómo era el señor que viste? Le digo, me dice, ¿le viste la cara? No, le digo, lo vi que pasó caminando. Hasta ahí. Bueno, mi mamá ya no me dijo nada, me quedó mirando y todo. Pasan los años y ya en una plática familiar que están mis tías y mi mamá, escucho que están platicando que a ellas, desde chamacas, como ahí crecieron en esa casa, ajá, se les aparecía el diablo desde que tenían como unos 13, 14. Y a una de mis tías dice que ella lo tuvo frente a frente y que hacía dormir a todos, y sí, cuando ya todos estaban durmiendo y ella escuchaba los pasos en esa misma casa, en ese corredor, ajá, ella corría y le hablaba a mi abuelita, le hablaba a los hermanos que se levantaran, que ya había llegado, y nadie le contestaba. Y que dice que tanto era ella que quería ver quién era, que en una ocasión abrió la puerta y se asomó. Cuando se asoma, él está parado y lo tuvo frente a frente. Sí, sí. Entonces dice que ella le dio mucho miedo y quiere cerrar la puerta y él se la detiene. Y entonces ella empezó a llorar y le empezó a decir que no le hiciera nada.
y empezó a hacer fuerza hasta que logran cerrar la puerta. Pero ella me dice, él, al ser lo que es, si él hubiera querido de un empujón me tira a la puerta. Claro, claro. Pero nada más me asustaba. Y igual dice que a veces mi abuelita se iba y la dejaba ella sola con sus hermanos. Y de repente escuchaba la voz de mi abuela porque ella corría a abrirles una puerta cuando llegaba mi abuelita. Sí. Y dice que escuchaba su voz de mi abuelita y ella salía corriendo contenta a recibir a mi abuelita. Y que cuando llegaba al portón estaba él arriba de su caballo. Ah, sí. No era mi abuelita. Claro. Y ya, entonces, ahí recuerdo lo que yo vi de niña. Y les cuento y me dice mi mamá, sí, yo me acuerdo que me dijiste que lo viste, pero pues como estabas niña no te pude decir que él era. Bueno, después de vivir en esa casa de mi abuelita vivimos como 2 años, porque mis papás sí tenían una casa. Bueno, era un rancho lo que tenían, lo que habían comprado. Ajá. Pero ese rancho estaba también retirado de la ciudad. Al estar 2 años en esa casa, mi papá la verdad era muy ermitaño. Él le gustaba vivir así. En ciudad no le gustaba vivir, le gustaba vivir en pueblito o vivir en rancho. Nos vamos a vivir al rancho. Ahí yo tendría ya, sí, como 7 años cuando nos vamos a vivir al rancho. Al llegar al rancho, en ese rancho al principio no había luz. Estuvimos como 2 años sin luz y a mí no me gustaba. Ajá. A mí me daba miedo. Y ese rancho tenía muchos árboles de mango y el baño estaba afuera. Son casas viejas, pues, sí, que los baños están afuera. Que están hasta retirados, ¿verdad? Incluso. Ajá, retirados. Bueno, y para salir a agarrar el camión para ir a la escuela, tendría yo que caminar tal vez un kilómetro, yo creo que caminábamos, sí, para salir a la carretera. Y yo estudiaba en un colegio de monjitas. A mí me encantaba ir a misa y todas esas cosas por lo de la escuela, ¿no? Que ahí me lo enseñaron. Resulta que yo recuerdo que empiezo a tener unos sueños extraños. Donde al dormir, al estar ya... a mí me costaba mucho dormirme, entonces lo que hacía era jugar con mis ojos. Empezaba yo a cerrar mis ojos fuertes y al cerrarlos fuertes yo veía luces. Ajá, sí. Veía luces, colores y ese era mi pasatiempo. De repente me quedaba yo dormida y cuando venía yo a sentía yo que estaba como en un pozo y arriba de mí veía yo ropa tendida, pero esa ropa tendida no estaba tendida así a lo largo, sino que estaba también como en la forma del pozo, a lo circular. Ajá, sí. Ajá, así. Y de repente, hasta arriba del pozo veía yo luz. Y de repente lo que veía yo es que yo estaba flotando y mi cuerpo estaba hasta allá abajo. Sí. Yo me miraba así y cuando yo estaba flotando y volteaba yo hacia arriba, como que algo me decía que yo me elevara yo más a la luz, pero yo no hacía caso. O sea, a mí me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo y veía yo mi cuerpo y yo trataba de acercarme a mi cuerpo y no podía bajar. Sí podía, sentía que si quería podía yo subir, salir Ajá. de ahí, pero si yo quería bajar no podía. El chiste es que me desesperaba yo tanto que de repente sentía yo cómo entraba mi cuerpo de golpe que hasta me quedaba doliendo el pecho. Y reaccionaba y me daba mucho miedo y corría a despertar a mi mamá y le decía yo, mamá, yo le decía, yo tengo pesadilla. Y le explicaba yo mis sueños y me decía, me voy a ir a acostar contigo. Y sí, se iba hasta que me volví a quedar dormida y así estuve bastante tiempo hasta que teníamos una tía que era espiritista y pues con ella me llevó. Y esa tía me acuerdo que me dio baños, me dio cosas para poner abajo de la almohada y ya no volví a soñar eso, pero sí fueron seguidos esos sueños, pero se me pasó eso, ya no lo volví a sentir. Ajá.
Pero ahorita que me acuerdo, me regresa igual cuando tenía como los 5 o 6 años, muere mi abuelo paterno y yo no sabía, la verdad, como estaba yo chica, que lo que era la muerte, ¿no? Yo vi que mi papá lloraba, mis tías lloraban, incluso mi papá me llamó, que yo me acercara, me carga y que yo viera a mi abuelito donde estaba en el ataúd y que yo me despidiera. Y yo nada más quedé mirando la caja, quedé mirando a mi abuelo, que lo recuerdo bien, que estaba cerrado sus ojos. Ajá, sí. Y que en la nariz tenía un poco de algodón. Y yo le digo a mi papá, lo único que le pregunto, ¿por qué tiene algodón? Y no me contestó. Y ya me bajó y ya me fui a seguir jugando. Conforme pasan los días, mi papá le gustaba tomar y como se había muerto su papá, se tiró a la bebida. Y llegaba y lloraba, pero yo no entendía por qué lloraba. Y entre su dolor, escuchaba que le decía a mi mamá que extrañaba a su papá. Pero yo seguía viendo a mi abuelito, porque mi abuelito, él sí vivía en la ciudad, mi abuelito. Y íbamos seguido a verlo. Y él se pasaba acostado en el patio de su casa en una hamaca. Ajá. Ahí se pasaba. Y eran bastantes nietos y nos pasábamos jugando en el patio. Y a veces nos regañaba porque la pelota o algo iba donde estaba él. Sí. Y lo molestábamos, pues. Pero yo lo seguía viendo acostado en su hamaca. Y un día le digo a mi mamá, bueno, ¿por qué mi papá llora tanto? Y ya me dice, es que ya no va a volver a ver a tu abuelo. Digo, ¿cómo que ya no lo va a volver a ver si mi abuelito ahí está en su casa? Sí, le digo, si mi abuelito está en su casa, yo lo he visto, ahí se pasa en su hamaca. Y me dice, ¿cuándo lo viste? Y ya le digo, no, pues el otro día que fui, ahí estaba. Y antier que fuimos, que tú te quedaste platicando con mi tía en la sala, ahí estaba mi abuelito. Ajá, y mi mamá se quedó así sorprendida. Y ahí es que me explica que mi abuelito ya no podía regresar. Ajá. Y que era lo que era la muerte. Y desde que mi mamá me explica, no me dio miedo, pero desde ahí yo ya no lo volví a ver. Te quitó esa capacidad. Sí, me quitó esa capacidad, me explicó y no, ya no lo volví a ver. Bueno, otra experiencia que tuve ya fue en el colegio, cuando yo estaba en secundaria. Un día llego como 5 minutos tarde y ya no nos dejan entrar. Ajá. Y estaban 2 compañeritas afuera, igual, una de mi salón y otra de otro grupo, y no nos dejan entrar. Y me dice, como te digo que yo vivía en el rancho, tenía yo que agarrar camión para mi casa. Me dice, no pasaba seguido. Me dice, ¿por qué no vamos a mi casa? No hay nadie en mi casa. Y igual le dice a la otra compañera que fuéramos. Y le digo, ok, vamos. Ajá. Llegamos a su casa, entramos y nos empieza a contar, porque ella era mucho, me acuerdo, de contarnos cosas de espanto. Le encantaba. Y nos empieza a contar que ahí en su casa, en el último cuarto, era el cuarto de su tía, pero que su tía ya había fallecido. Y que de repente se veía a su tía. La verdad no sé si de verdad o nos estaba mintiendo, pero sí nos dio miedo. Sí te dio miedo, claro. Que su tía a veces la veían peinarse en el tocador, que se sentaba y que ya estaba muerta, y que nada más la había visto su mamá y una tía que se les había aparecido. Y de repente nos dije, oye, dice, yo tengo un juego, dice, la Ouija, dice. Y nosotras dos así, ¿lo jugamos? Bueno, y lo saca, ¿no? Pero tú sabías que era algo malo, ¿verdad? Sí, pues sí sabía, pero ella nos convenció. Y también la duda que tenía, el chiste que ella empezó a jugarlo y yo veía que se movía. Y dice, se juega así, le vas a hacer preguntas, nos vamos hasta tenía ella como que una oración, yo no muy lo recuerdo, ahí tendría yo como unos 13 años, yo creo. Sí. Y le digo que sí está bien, pero sí me daba miedo. El chiste que empezamos a jugar y yo iba a pasar a lo último. Y estábamos haciendo las preguntas
normales, que cómo se llamaba, Ajá. que de dónde era, y yo miraba que se movía, pero yo pensé que ella lo estaba moviendo. Cuando me toca el turno a mí, ahí fue que me dio miedo, porque yo sentí que se movió y yo no lo estaba moviendo. Sí. Y me la quedo mirando y me dice, no tengas miedo, me dice. Bueno, el chiste que eran preguntas así sin fundamento. Ajá. De repente a ella se le ocurre preguntar que quién se iba a morir primero, si su papá o su mamá. Y que le contestan que su papá. Bueno, y que se le ocurre preguntar que cuándo se va a morir su papá. Ajá. En eso estábamos, que ella le iba a contestar, cuando se escucha un ruido del cuarto de allá del fondo, donde había dicho que se parecía a su tía, como que algo se había caído, pero Sí. fuerte, que nos dio miedo, gritamos y ella soltó la tabla. Y dice, ay, ¿y si es mi tía? ¿Y si es porque estamos jugando esto? Y digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero jugar, le digo. Sí. Yo ya no quiero jugar. Se guardó donde estaba, sale corriendo. Cuando en eso se escucha la puerta. Ella había dicho que su mamá regresaba hasta tarde, pero no, su mamá regresó temprano. Sí. Y nos dice, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué están acá? No, que no nos dejaron entrar, que llegamos tarde, que no. Ah, bueno, ¿y qué estaban haciendo? No, estábamos viendo la tele. Y bueno, la señora pasó que se le había olvidado algo. Bueno, se portan bien, que no sé qué sí. Y luego dice ella, no, y si volvemos a jugar, yo ya no quise, y tampoco la otra niña que iba con nosotros, ya no quisimos. Dice que se dio la hora de irnos, cada quien se fue a tu casa, ella se quedó en su casa, y al otro día que teníamos clases, llegamos temprano, todos estábamos en clases, cuando sube una de las madrecitas y le habla que si puede salir del salón. A tu amiga. A mi amiga, sí. a la dueña de la casa donde habíamos ido. Ajá. Y se baja y tarda. Y digo yo, bueno, pero ¿qué será que pasó? Ya como a la media hora sube llorando, entra, agarra su mochila y como se sentaba casi al lado mío o atrás, ya no me... se me queda mirando y me dice, se murió mi papá. ¡Ah! Yo sentí, o sea, yo no sé si fue casualidad, qué fue lo que pasó, pero un día antes ella había preguntado si quién se iba a morir primero, pues. Y le habían dicho que su papá. Ay, a mí me dio mucho miedo. ¿Supiste de qué falleció? Un paro. Sí, un paro. Y y bueno, y como la otra niña que había ido con nosotros estaba en otro grupo, Ajá. ya ella se fue y todo, y después voy a buscar a la otra compañerita y le digo, ¿qué crees que pasó? Porque también ella había quedado con miedo. Y dice que se murió su papá y se quedó pálida, creo, igual que yo. Y me dice, es que eso que jugamos es malo. ¿Y ahora qué nos va a pasar? Yo estuve investigando, pero fíjate que no, ya eso fue lo último, porque ya no nos pasó nada, gracias a Dios. Sí. Pero por andar de preguntonas, bueno, ella, no sé si fue casualidad o no sé qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, igual tenía una costumbre, como yo llegaba temprano a esa escuela. Ajá, sí. Había una madre que como que me quería mantener ocupada y me decía, ten las llaves y ve a abrir la capilla y el cuarto. Hay un cuarto en ese colegio de una madrecita que hace muchos años que murió y que tienen su cuarto, como llega gente a visitar su cuarto porque supuestamente esa madrecita es milagrosa. Ajá. Entonces ese cuarto lo tienen limpio, lo tienen abierto, y ese cuarto me lo mandaban a abrir y la capilla. Pero a mí me daba mucho miedo irlo a abrir, porque tenía yo que entrar primero en un pasillo, luego pasaba por un salón, luego pasaba un patiecito, abría yo esa puerta, entraba yo por el patio del cuarto y luego aparecía en el cuarto, había esa puerta y salía a otro patio para la capilla. Estaba largo el trayecto. Sí, y me lo mandaba a abrir
y solita, y a mí me daba mucho miedo. Y recuerdo un día que estaba lloviendo ya para entrar al cuarto y que le digo en voz alta, ay, no sé por qué, pero a mí me da mucho miedo venir a abrir tu cuarto, no me vayas a asustar. Y cuando digo no me vayas a asustar, escucho una voz, pero no fue una voz así como que me haya hablado una persona. Sí. Fue como una voz así que solo en mi mente, no sé, que solo yo lo sentí, lo escuché, y me dice, no tengas miedo, yo no te voy a hacer nada. Ay, pero a la vez sí sentí una tranquilidad, pero a la vez como que se me erizó la piel, no sé. Entonces Claro. di mis pasos los más largos que pude, abrí esa puerta y me salí. Y ya ni la capilla fue a abrir, me fui a sentar y me dice ella, ¿no? La madre, ¿y por qué no has abierto la capilla? En eso iba llegando una compañera. Y le digo, es que estoy esperando a alguien que me acompañe, pero ¿por qué alguien te va a acompañar? Y en eso dice mi amiga, ¿te acompaño yo? Sí, vamos. Y a ella le conté. Me dice, estás loca, ¿quién te va a hablar? Ella no me creyó tampoco. Y no se lo dije a la madre. Bueno, esa fue la única experiencia que tuve en esa escuela y pues con mis compañeras, ¿no? Ajá. Pero de ahí yo he tenido sueños o presiento cosas, como que cuando me van a pasar algunas cosas como que las presiento, pero no, como que no descifro pues lo que me va a pasar. Ajá, lo vengo vengo a sacar conclusión ya que las cosas me pasaron. Tendría yo iba yo en la prepa, tendría yo unos 16, 17 años, cuando muere una tía que vivía como ahí cerca de mi casa, pero retiradito. Ajá. Caminando se llegaba rápido. El chiste que yo voy y empiezo a ayudar en las velas, que tienen que dar café, que tienen que dar horchata y cosas así. Ahí anduve ayudando. Sí. Llegan mis papás, están un rato acompañando y ya cuando se iban me dicen, ¿te vas a ir o te vas a quedar? Digo, me voy a quedar otro rato. Y sale una prima y me dice, que se quede, al rato la llevamos nosotros. Y me dice mi mamá que te acompañen porque para llegar a mi casa había un callejón. Ajá. Que se ponía oscuro ese callejón, no había luz. Sí. Y daba miedo. No te vayas, porque la verdad a mí no me da miedo la oscuridad. Yo puedo estar sin luz, soy feliz, como que me acostumbré el tiempo que te digo que no había luz en esa casa, después pusieron. Ajá. Y le digo, no, me dice, no se te vaya a ocurrir irte sola. Y yo, no. El chiste que ahí estoy en ese velorio y mi idea mía era quedarme más tiempo. Sí. Como eso de las 12 empiezo a sentir, ay, no sé, una desesperación, una cosa fea, y que lo único que yo quería es estar en mi casa. Ajá. Y le digo a mi prima, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir? Quédate otro rato, se acaban de ir tus papás, que no te dieron permiso. Ay, y hasta me sudaban las manos, me sentía yo rara. Sí. Y le digo, no, es que yo me quiero ir. Él dice, ay, pero yo ahorita no te voy a poder acompañar y mi primo, el que te iba a ir a dejar, no está. Ay, mira, como que se molesta ella, pues. Sí. Porque yo me quería yo ir. Ay, mira, ¿quién te va a dejar? El chiste que voy y le digo a otra prima, me ignoran y todo, y digo, yo me voy sola. ¿Y te animaste a irte sola? Sí, y me animo a irme sola. Ajá. Y ya cuando llegué a mi casa, me abre y me dice, ¿quién te vino a dejar? Y le mentí, ¿no? Que me habían ido a dejar, nada más que me habían dejado antes, que porque se tenían que regresar rápido. Sí. Y bueno, y ya al llegar a mi casa me duermo y se me quitó eso. El problema fue al otro día, que me fui temprano para la casa de esta tía, también mi mamá se fue conmigo. Sí. Y que cuando llegamos, la sorpresa es que todo el mundo está como que asustado, preocupado, y nos empiezan a contar que despuésito de que yo me fui, como a los 20 minutos, esa casa de esa tía estaba la sala y al lado de la sala
Bueno, la sala quedaba en medio y al lado 2 cuartos. Dice que estaban rezando, porque acostumbran pues a rezar. Estaban rezando y que la rezadora estaba cerca de la puerta de un cuarto. Cuando estaban rezando, y en un cuarto estaba una prima con su esposo y sus niños tratando de descansar. No seas malita, amiga, ¿te puedes pegar un poquito más el celular? Es que se bajó. ¿Sí, me escuchas? Ándale, ahí, mérito. Adelante. Ajá, en un cuarto estaban tratando de descansar. Cuando en eso empiezan a escuchar un escándalo, pero la gente pensó que mi prima estaba peleando con su esposo y se estaban agarrando. Entonces entra mi tía corriendo al cuarto y ve que su hija está en una esquina abrazando a sus niños y que su esposo se está peleando con algo, pero le está aventando golpes a algo, pero no hay nadie. No hay nadie. Entonces corren y le dicen que qué tiene y dice es que me está golpeando, algo me está golpeando, estaba gritando el muchacho. Sí. En ese transcurso que están viendo qué es lo que lo golpea o qué es lo que es, donde está la rezadora, la gente empieza a salir corriendo porque empieza a temblar. La casa es como un temblor. La casa empezó a temblar y la rezadora salió dando de gritos y se fue a llorar al patio. Todo el mundo se sale. Las que estaban en el cuarto logran sacar a mi prima, los hijos, al marido, y ese temblor tan fuerte, todos están en el patio ya. Ya que pasa el temblor, se vuelven a meter y van y le dicen a la rezadora que si va a seguir rezando, y la rezadora dice que no, sí, que ella ya no vuelve a entrar y que ya se va. Ajá. Pero la rezadora sigue llorando, o sea, sigue mal. Y sí, se va y no hay nadie en quien rece. Esa noche ya no siguieron rezando. ¿Con el temblor entonces, no se cayó la caja ni nada? No cayó la caja ni nada, pero sí pasó algo porque, bueno, para esto yo me fui como a las 12. Sí. Eso sucede como 12:30 o 12:20. Llega una vecina al oír el escándalo y los gritos, sí. Una vecina que vivía como a una cuadra, yo creo, porque dicen que se escuchaban los gritos de la gente, se escuchó bastante, ¿no? Llega la vecina que iba a acompañar a velar también y a ver qué pasó, y le dicen, no, es que por el temblor, no pasó temblor, dice. Sí. Sí, dice, pasó temblor, estuvo fuerte, y sí, no pasó temblor, porque en mi casa tampoco, nada más fue esa casa. Ajá. Ya después le preguntan a los demás vecinos y los demás vecinos dicen que no pasó temblor. Bueno, al otro día se van a ver a la rezadora para ver si va a llegar ese día, pues porque tenían que rezar antes de sacar a la tía al panteón. Ajá. Y le dice la rezadora que no, que ella ya no regresa ahí. Y le dicen, pero ¿por qué no quiere rezar? Y es donde la rezadora dice que al momento que unos entraron al cuarto a ver lo que pasaba, la tía se sentó, que ella vio cuando la tía se sentó en su caja y sí. Que la volteó a ver, y que donde ella la queda mirando fue donde pegó el grito, pero ya había salido, porque ella dice que ella se quedó rezando porque no podía dejar de rezar. Sí, o sea, sí, claro. La gente salió corriendo por el temblor, pero ella dijo, es un temblor, va a pasar, yo sigo rezando. Pero cuando vio que la tía se sentó y la volteó a ver, no, ya ella no pudo más y fue que salió corriendo, pues salió histérica gritando. Y nada más ella lo vio porque los demás salieron corriendo, pero por el temblor. Que sí, claro, claro. Sentido. Y entonces dije yo, ay Dios mío, si yo hubiera visto eso, no. Oye, antes no le dio un infarto a la pobre señora, ¿eh? Ay, no, ya no regreso. Y dicen que, bueno, las creencias de los pueblos, ¿no? Que es malo cuando cambian de rezador y que la misma rezadora no acaba el rezo, sí. Pero a ella le valió, ya no regresó, ya no le hicieron regresar, tuvieron que buscar otra. Y ahí acabó bueno, sí, después ahí un primo que como que se le metía a los pocos días de como que se le metía un espíritu porque hablaba bien feo, pero yo la verdad
yo ya no seguí preguntando ni nada, lo anduvieron curando, Sí. lo anduvieron en centros y hasta que se Habla recuperó, un poquito pero más decían, fuertecito, amiga. Ahí es que pero, ajá, ya. pero decían que todo se había ocasionado de ese día, pues, de lo extraño que había pasado en ese velorio. Oye, ¿tú sabes que haya sido mala esa señora? No, de hecho fue muy buena. Lo que sí comentaban, que los papás de ella, según habían hecho pacto con el diablo, que habían tenido mucho dinero, pero ella no lo tuvo, ella era una persona muy humilde. Sí. Pero sus papás sí lo habían tenido y que tal vez por eso, que tal vez llegó, no sé, el pacto en que haya consistido y que tal vez por eso pasó eso. Bueno, pasa el tiempo y creo que tendría yo como 22 años, sí, cuando mi papá muere. Pero antes de que él muere, como unos 5 meses antes, muere un amigo. Sí. Yo me llevaba muy bien con ese amigo. El chiste que un día, una tarde, yo estaba durmiendo en el cuarto, me fui a dormir al cuarto de mis papás. En el cuarto de mis papás había una hamaca casi arriba de la cama. Y ahí le gustaba a mi papá, pues, pasar sus tardes, dormir ahí. Y yo llegué y me acosté en su cama y estaba yo platicando con él. De repente me quedé dormida y creo que él también se quedó dormido. Pero fue tan raro porque no sé si fue fue un sueño tan real que los dos nos conectamos en el sueño. Ajá. Porque yo estoy soñando, bueno, no sé si fue un sueño, digo, yo estoy confundida. Yo trato de hallar una explicación a lo que yo viví en ese momento. Ajá. Yo sí siento que me quedé dormida, pero de repente escucho que ladran. Teníamos 2 perros, estaban a ladrar los perros y ellos siempre avisaban cuando alguien llegaba. Ajá. Mi mamá no sé qué andaba haciendo, pero por ahí andaba. Y veo, me levanto y veo por la ventana que allá en el portón está parado una persona, pero no logro distinguir quién es, y que me empieza a gritar mi nombre. Y me dice mi papá, que es en la hamaca, ¿quién es? Ay, no sé, le digo, no sé quién es. Y en eso esa persona se viene acercando, hasta que lo distingo que es mi amigo que murió. Él es, y le digo a mi papá, volteo y le digo, es Marcos. Y me dice mi papá, ¿cómo va a ser Marcos si Marcos ya se murió? Él sí me contestó así. No, le digo, él es. Cuando él se viene acercando a la ventana pero lo que está la protección de la ventana, por eso no podía yo sacar mucho la cabeza. Sí. Pero él queda enfrente de mí y lo veo bien, pero ay, me dio mucho miedo. Era Marcos, pero su cara, como la mitad o más de la cara, la traía con gusanos. Yo creo que yo después dije que tal vez así estaba ya en estado de descomposición y así se me presentó, no sé. Y le digo, ¿qué? Y lo quedo mirando, me dice mi nombre y me dice, mira, pero algo me va a decir. Sí. O sea, me tiene que decir algo. Yo no lo dejo hablar y yo pego el grito y salgo corriendo dando de gritos y me dice mi papá, ¿qué cosa? Es Marcos, pero trae gusanos, está muy feo. Y ahí como que despierto, no sé, y ya veo a mi papá sentado en la hamaca y se para y mi papá mirando por la ventana. Y le digo, papá, ¿estaba yo soñando o fue real? Y me dice, ay, no sé, dice, pero yo creo que me despertaste, ¿qué fue lo que viste? Y le digo, ¿qué? ¿Estaba soñando? No, dice, yo estaba soñando y tú te asomaste a la ventana y me dijiste que había un hombre y que era Marcos y que traía gusanos. Y o sea que los dos estábamos soñando lo mismo, porque él ya estaba parado en la ventana tratando de ver y no había nadie. O sea que los dos conectaron. Y ya después conectamos el mismo sueño y yo me quedé bien asustada. Ay, no. Y me dice mi mamá, porque mi mamá llegó al escuchar nuestro escándalo que ya teníamos de que si era un sueño, de que si no, y los perros estaban ladrando, de hecho. Ajá.
Y me dice mi mamá, ay, dice, a lo mejor algo te tenía que decir y no lo dejaste hablar. Y que después entendí qué quería decir ese sueño. A ver. Él me quería avisar, creo que mi papá iba a fallecer. Porque como a los 2 o 3 días, mi papá empieza mal y mi papá se muere rapidísimo. Mi papá se da cuenta que empieza hoy mal. Sí. Al tercer día ya se había muerto. Oye, ¿y de Fue qué? rápido. ¿Y de qué fue? Insuficiencia renal, pero lo iban a dializar, pero le dio un paro antes de eso y Sí. no lo aguantó. Y entonces yo digo que fue eso que él me trataba de decir, o no sé, porque yo nunca lo había yo soñado. ¿A partir de eso ya no lo volviste a soñar a él? No. ¿A tu amigo? No, ya no, al que sueño ahora dándome avisos es a mi papá. A ver. Sí, por eso. Entonces, una noche antes de que mi papá falleciera, que estaba internado, Sí. yo llego a su cuarto y me acuerdo que el guardia casi no me dejaba pasar, era muy chocante, me peleé varias veces con él y ya ese día lo vi más tranquilo a mi papá, supuestamente al otro día lo operaban y me acerco, le toco su cabeza y le doy un beso y le digo que llegó el otro día, que lo quiero mucho. Ajá. Me dice que él también y me dice, ¿ya te vas? Le digo, ya me voy. Y salgo del cuarto, camino el pasillo, estaba donde estaba el guardia y ya cuando el guardia me va a abrir, yo sentí como que me oprimían mi pecho, mi corazón y le digo, espéreme, es que se me olvidó algo. Sí. Ay, dice, apúrese porque ya va a terminar lo de la salida, porque como que ese guardia se la traía conmigo. Y me regreso y me dice mi mamá, ¿qué se te olvidó? Y entro al cuarto y mi papá me dice, ¿regresaste? Y me le echo a mi papá los brazos y lo abrazo y me pongo, pongo a llorar. Sí. Y le digo, te quiero mucho, papá. Dice, yo también. Y le digo, ya quiero que regresemos a la casa. Y me dice, sí, vamos a regresar. Y pues no pasa eso. Yo me voy y yo siempre duermo con el celular cerca. Sí. Y en la madrugada fue que le da el paro y mi mamá estuvo como loca marcándonos a mí y a mi hermano y nadie me escuchó el teléfono. Ya cuando despertamos yo tenía como 50 y tantas llamadas perdidas, mensajes, y ya fue que me dicen pues que mi papá ya había fallecido y corro como loca al hospital. Sí, sí. Y pues sí, ya había fallecido mi papá. Bueno, el día que mi papá fallece, lo velamos, al otro día es su entierro. Y en la noche, mi hermano a mi papá le había regalado una camionetita. Ajá. Y pues esa camioneta, 3 días antes que él se puso mal, quedó estacionada, nadie la tocó. Mi hermano nos andaba en su carro dando vueltas, sí, las vueltas del hospital y todo eso. Y ya se entierra mi papá y todo, y quedamos prácticamente solitas con mi hermanito, porque tengo un hermano menor que yo, pero en ese tiempo él estaba más chiquito. Es decir, la familia era tu mamá, tú, tu hermano y el pequeñito, ¿correcto? Sí, pero el más grande pues ya estaba casado y él se fue a su casa ese día. Prácticamente quedamos mi mamá, mi hermanito y yo. Y estábamos acostadas, mi mamá pues yo también con mi dolor, pero yo trataba de hacerme la fuerte por mi hermanito. Y pues mi mamá, me acuerdo que ese día estaba lloré en la noche y es que es muy feo eso. Sí, entonces, te entiendo. De repente empiezo escuchamos, porque mi mamá estaba despierta, escuchamos a los perros ladrar, pero cuando llegaba gente desconocida, los perros ladraban de una manera agresiva. Sí. Cuando era alguien de la casa, mi hermano o algún tío cercano, o incluso cuando mi papá llegaba, lloraban, no sé, pero como de alegría, y te recibían y así. Pues los perros empezaron a hacer así. Y me dice mi mamá, ¿quién vendrá? Le digo, ay, no sé, ahí van a tocar, le dijo.
Yo me sentía cansada. Ahí van a tocar, tienen que tocar. Y no tocaron, sino que los perros empezaron a ir rumbo a donde estaba el carro estacionado. Y escucho que se abre la puerta y la cierran. Y me dice mamá, el carro, ¿no se lo van a robar? Y yo, sí es cierto. Y luego yo voy a salir y dice mamá, no salgas. Mejor mira por la ventana. Y había una ventana que daba en dirección a donde estaba el carro. Ajá. Y abro la ventana y del reflejo de la luz no se distinguía bien quién estaba arriba del carro, pero lo que sí había alguien adentro del carro y los perros lloraban y se paraban y movían la cola. Y le digo, mamá, pásame la lámpara. Y me la pasa y alumbro y no lograba yo ver y los perros eran unos locos, contentos. Y le digo, mamá, yo voy a salir. Mi mamá no me dejó salir. Me dice, no, es tu papá, no salgas, es tu papá. Le digo, no, le digo, ¿cómo va a ser mi papá? Le digo, no, dice, no es gente desconocida, dice, es tu papá. Y ella me dijo, cierra la ventana. Y ya cerré la ventana y nos fuimos a acostar y quedamos escuchando que hasta que y se escucha igual que como que se bajó del carro y los perros se lo fueron siguiendo hasta que lo fueron a dejar ya hasta por el portón y ya no se escuchó nada más. Sí. Y sí me quedé con eso de que había sido mi papá. Pero ahorita que me estoy acordando, antes de que muriera mi papá, unos 5 años antes muere una tía de cáncer. Y esa tía antes de morir le habla a mi papá y le habla a mi mamá y le dice que ella les quiere decir algo y les dice que tengan cuidado, que porque una hermana de ellos había ido con un señor a hacerles brujería. ¿Cómo crees? Su misma hermana, que porque yo desde que tenía yo uso de razón, desde que estaba yo chica, yo me di cuenta que las hermanas de mi papá nunca llevaron a mi mamá. Nunca la llevaron y eran muy racistas. Mi papá era una persona güera de color, mi mamá una persona morena. Y yo miraba que eran bien racistas con ella. Bueno, y especialmente esa tía nunca pudo ver a mi mamá. Y ya cuando esta tía iba a fallecer le dice a mi mamá, te voy a hacer un trabajo a ti, porque no sé qué es lo que tiene contra ti, que no te puede ver, pero tengan cuidado. Y mi papá no creía en eso, la que sí creía era mi mamá. Y dice mamá, ¿cómo? Sí, dice, mira, vete, no sé, a hacer alguna limpia o no sé. Luego mi tía muere y mi mamá se queda con eso, ¿no? Sí. De que le habían hecho brujería. Desde esa fecha, a los pocos meses, en mi casa, diario, seguido, encontrábamos culebras. En la sala, en los cuartos, a mí me daba mucho miedo. De repente volteaba yo y había una culebra y pegaba yo de gritos y ahí corría mi papá y la mataba y la sacaba. Pero te comento que creo que te comenté que mi mamá tenía una tía espiritista, ¿no? Sí. Bueno, mi mamá fue con esa tía y le dijo que sí, que era un trabajo fuerte. Para que ella se muriera, mi mamá, y que la iba a curar y que no sé qué. Y sí estuvo yendo mi mamá y le dio un preparado y le dijo, cuando mates las culebras las vas a abrir en cruz y les vas a echar, creo que era sal, ajo y un polvo, no recuerdo la verdad, sí. Pero era un preparado. Y no sé por qué, pero cuando ya estaban muertas las culebras, mi papá sí las ayudaba a abrir. Le hacía la cruz como en la panza y le echaba eso y las culebras empezaban a retorcerse y ya estaban muertas. Y empezaban a retorcerse bien feo. Y cuando empieza eso también en esa casa se empezaron a ver como sombras. Incluso un día, como te digo, que el baño estaba afuera,
ya era de noche. Y le digo, y me dice, mamá, ¿dónde vas? Le digo, voy al baño. Y dice, yo también, vamos. Íbamos platicando cuando de repente, antes de llegar al baño, en el patio, había un árbol de mango grandísimo. Y del árbol nos dijeron, vayan y regresen. Yo pensé que había una persona arriba, como que si una persona nos habla de arriba del árbol. Pero una voz, y reaccionamos las dos así de que dimos el paso y nos quedamos mirando y de que, ¿lo escuchaste? Sí. ¿Tú también? Sí, ajá. Y salimos corriendo. Claro. Que yo entré a la casa, entré al cuarto y mi papá estaba acostado y de un brinco casi lo tiro de la cama. Sí. Y me dice, ¿qué tienes? Me dice mi papá, ¡ay, un hombre! Porque sí se escuchó la voz de un hombre. Un hombre. Y mi mamá se quedó atrás porque se quedó cerrando la puerta. Ajá. Y le dice, ay, ya un hombre, quiero. Y ya mi papá pues salió a ver qué era. Y no era nada. No era nada. Era oscuro, me imagino, no se podía ver nada. Sí, no se podía ver nada. Y me dice mi papá, tal vez tal vez alguien estaba arriba, pero ¿quién? Y luego cuando entra alguien los perros ladran y no ladraron. Bueno, ya pasa también que un día mis papás tenían que ir a Tapana, se llama un lugar. Ajá. Tenían que ir de madrugada para llegar a buena hora a donde iban. Y me dicen que si voy a ir con ellos. Y le digo, yo no quiero ir, yo me voy a quedar durmiendo. ¿Y a qué hora se van a ir? No, que a las 5. No, ni me levanten, y voy a seguir durmiendo. ¿Y a qué horas van a regresar? No, que como a las 12 o algo así. No, yo me quedo. Y como mi hermanito estaba chiquito, en ese entonces mi hermanito tendría como 5 años, yo creo. Le digo, y déjame al niño. Le digo, no te lo lleves. Bueno, ahí te lo voy a dejar. Yo en la madrugada siento que mi mamá me pasa a la cama a mi hermanito. Porque mi hermanito, si no dormía alguien con él, se ponía a llorar. Sí. Bueno, siento que me lo pasa y me quedo dormida y todo. Sino que ya más tardecita despierta, está todo todavía no amanecido, como que va a empezar a amanecer. Sí. Y por una rendija, no sé, entraba como que una luz, pero muy pequeñita. Ajá. Pero sí se veía entre oscuro y claro adentro de la casa. Y a mí estoy acostumbrada a que yo apago todas las luces, no me gustan, pero ni que me llegue luz de nada. Sí, pues dices que estás acostumbrada a la oscuridad. Sí. De la... Sí, entonces estoy acostada cuando de repente despierto y veo a mis pies como una persona, pero era algo oscuro, negro. Sí. Pero sí se veía la silueta que era de una persona. Y digo yo, ¿pero qué es? Y volteo a ver si no era la sombra de algo, ¿no? Ajá. Que a veces se refleja. Y digo, no, ¿pero qué es? ¿Pero qué será? Y me empieza a dar miedo cuando veo que empieza a avanzar. Y yo me quedo así de que, ay, Dios mío, ¿qué es? Y empieza a avanzar. Y donde empieza a avanzar, entonces yo me empiezo como que en la cama como que a medio empujarme para lograr bajarme, pues. ¿Sí? Y mi hermanito estaba al lado mío y ahí vengo. Y dije, no, la luz me queda donde estaba la persona, no sé qué era lo que era. No voy a alcanzar a llegar. Entonces digo yo, tengo que llegar a la ventana y tengo que abrir la ventana, dije yo. Y ahí vengo, me logro bajar y esa cosa se viene acercando más y más. Y ahí yo ahí tenía ganas de llorar, de gritar, pero no me salía ni el grito, porque yo quería gritar y es más, le quería hablar a mi hermanito que despertara, y no podía. Llego a la ventana, cuando yo llego a la ventana esa cosa se viene acercando más a mí y empiezo a rezar y logro destrabar esa ventana que tenía un seguro y abro la ventana. Cuando yo abro la ventana entra la luz y esa cosa desaparece. Pero al abrir la ventana mi hermanito se pone a llorar y me dice, se pone a llorar. Le digo, ¿qué cosa? ¿Qué tiene? Es que un hombre, me dice. Sí, un hombre, dice, aquí estaba un hombre, me dio mucho miedo. ¿Dónde estaba el hombre? Y me señala ahí donde yo lo había visto. ¿Dónde habías visto? Sí.
también él, no sé si él en el sueño lo vio. Sí, él estaba durmiendo, pero como que él estaba viendo lo que a mí me estaba pasando, no sé. Esas horas lo abracé, Sí. me dio mucho miedo, lo abracé, prendí la luz, salí allá afuera y me fui a una galera que tenía unas hamacas ahí, a acostar con él. Y ahí estuve. ¿Sabes qué? Nos vamos a casa de una tía, nos fuimos a casa de una tía, al rato llegó mi mamá, ya le dije, mi mamá, ¿ya lo viste? Por eso te dije que fueras con nosotros, que no sé qué, nunca quieres andar con nosotros. No, después cuando me decían, vamos a salir, no era la primera que estaba yo en el carro. Entonces, pues, todas esas cosas empezaron a pasar cuando empezaron a aparecer las culebras y todo eso. Ajá, sí. Ya cuando mi papá fallece y pasa todo eso, pues a mi mamá le dicen que el trabajo que era muy fuerte y que mi papá no era para que muriera, sino que la hermana lo había matado con el trabajo, pero el trabajo era para ella. Sí, claro. Bueno, yo la verdad no sé si creer esa parte de que fue una brujería y que por esa brujería pues mi papá murió. Mi mamá sí lo cree. Ajá. Y yo incluso desde que murió mi papá, mis hermanos y yo nos alejamos de la familia paterna. Y yo he visto a esa tía y esa tía cuando me ve se pone a llorar. Me dice que mis hijos se parecen a su hermano, más un hijo que tengo, un niño. Dicen que es idéntico a mi papá y yo veo que ella llora, lo abraza. Y me dice mi mamá, es el remordimiento de conciencia de todo lo que nos hizo, de todo lo que le hizo a tu papá, pero pues yo allá estoy un Dios, ¿no? Sí, sí, claro. Si fue verdad, pues ya, le va a llegar su hora, va a tener que rendir cuentas, y si no, pues se lo dejo a Dios. Bueno, vuelvo a esos días de que mi papá había fallecido, que te comento que ese día en la noche, pues nosotros llegamos a la conclusión que fue él el que llegó a despedirse. Como a los 8 días, como quedamos solos y como te digo que ahí era un rancho, tomamos la decisión, mi mamá toma la decisión de irnos a vivir a casa de su mamá. Yo no me quería yo ir, pues a mí me gustaba mi casa, yo quería estar en mi casa, pero bueno, estaba bien, nos fuimos con mi abuelita. Pero ahí quedó cuidando un señor la casa. Que ya después ese señor un día le dice a mi mamá que ya no quiere cuidar la casa que porque veía a mi papá. Dice, es que su esposo ahí anda, dice, y las anda buscando, dice. A veces estoy durmiendo en la hamaca donde me quedo, estoy durmiendo y lo veo pasar, dice, lo he escuchado llorar también. También cuando estoy en mi casa, dice, escucho su carro y digo, ya viene, porque mi papá se iba en la madrugada, se salía con su carro que se iba a trabajar a la ciudad. Y dice, ahí viene. Y reacciono que ya falleció y no pasa ningún carro, dice. Y es él y bueno, ya como a los 10 días llegamos a la casa a limpiar y llegó un amigo de mi papá y le dije que la camioneta tenía, porque yo ya la andaba manejando, que tenía una falla y me dice, ahorita lo voy a checar. Y estaban unos primos y fueron a comprar cerveza y estaban tomando y estaban viendo la camioneta y le ofrecieron al señor que estaba arreglando la camioneta cerveza y él no quiso. Y yo luego me fui a platicar con mis primos, ahí estábamos, cuando de repente veo al señor que se quedó viendo para la camioneta, se levantó, se quedó viendo y lo veo pálido. Y después como que sus ojos se le pusieron llorosos y me volteé a ver, le digo, ¿qué? ¿Se siente bien? Le digo, y me dice, sí. ¿Qué tiene? No, dice nada. Y se queda callado y se vuelve a meter abajo de la camioneta y al rato que sale de la camioneta le dice a uno de mis primos, creo que sí te voy a aceptar el vaso de cerveza. Sí. Bueno, le dice. Y le digo, y yo con la curiosidad, le digo, ¿de ese rato se sintió usted mal o qué le pasó? Mira, hija, dice, te voy a decir la verdad, me dice. Ajá, dígame. Cuando yo salgo debajo de la camioneta de tu papá, dice, y me paro, lo veo que él está sentado en el volante y me hace una sonrisa y me hace con la cabeza así. Sí,
Dice que se le olvidó que mi papá estaba muerto. Fue en cuestión de segundos que también le sonrió y en cuestión de segundos recordó que mi papá estaba muerto y se quedó... Ahí fue su reacción de quedarse así pálido. Sí. Y ya no lo vio. Sí, lo vio por cuestión de segundos. Dice, Sí, era tu papá, dice, era tu papá. Por eso hasta de la impresión después pidió hasta su vaso de cerveza, que no le pasaba lo que había visto. Pasé a creer lo que decía el señor que cuidaba, pues que lo veía mi papá todavía ahí en la casa. ¿A ti no te ha tocado verlo así como ellos en aparición? No. Bueno, ya después de eso, yo me caso, me vengo a vivir acá donde estoy, a Tuxtla. Ya salgo embarazada, tengo mi primer hija. Cuando mi hija tenía 1 año, yo andaba viajando con mi esposo por Motocintla. Ajá. Y veníamos de regreso a Tuxtla, varias horas de camino. Ajá. Pero yo desde que venía de Motocintla, yo empecé a sentirme como que mal. Me empezó a dar cólicos y me dolía mi cadera y ya venía yo mal. Sí. Y le digo a él que me siento mal. Y le digo, oye, ¿por qué no me dejas? Íbamos pasando por Arriaga, de donde soy. Digo, ¿por qué no me dejas acá? Y me dice, ¿por qué te vas a quedar acá? ¿Por qué no te vas a ir a la casa? Es que me siento mal. ¿Y quién te va a cuidar acá? Porque si tu mamá no está acá, mi mamá andaba en Veracruz. Y le digo, pero está mi hermano. O déjame pasar por mi hermano, el más chico. Y me dice, no, ya es tarde, yo no estoy pasando. Y ahí empezamos como que a discutir. Bueno, ahí me vengo bien enojada, llego a la casa y me dice, yo mañana me voy por su trabajo. Ay, bueno, le digo, vete. Venía yo molesta. Al otro día me levanto. No, ese día que llego es la primer experiencia que tuve, el primer sueño con mi papá. Ok. Yo sueño que es un día 2 de muerto, y ya ves que los 2 de muertos hay mucha celebración en los panteones. Exacto. Yo sueño que llego al panteón donde mi papá está enterrado, pero que en ese panteón ando con mi papá. Ajá. Y estamos en la entrada del panteón y hay mucha gente y en eso vemos venir a una prima. Y le digo, mira papi, ahí viene mi prima. Me dice, sí, ahí viene, pero mi prima pasa junto a nosotros como que no nos vio. Y le digo, ay, mira, ni nos vio o no nos quiso hablar. Le dije a mi papá. Sí. Ay, no sé, hija, dice, vente. Y nos metimos al panteón y que yo andaba buscando terreno en el panteón, que para mí. Y me dice, y llegamos a dar donde él está enterrado. Y me dice, aquí ya no hay lugar, hija. Y sí, efectivamente, ahí donde está mi papá no hay lugar ya para otra persona. Y me dice, ay, ¿y dónde? ¿Pero dónde, papá? Yo quería estar contigo. Le digo, ay, hija, dice, no te preocupes. A donde tú vas a venir vas a estar conmigo, me contestaba él. Oye, amiga Fabiola, pero tú en el sueño estabas consciente que él obviamente ya no existía, ¿correcto? Ajá, ya. Sí. Entonces, me lleva él más adentro del panteón, a donde casi no hay tumbas, a lo más orillado del panteón. Sí. Y hay mucho sol y le digo, ay, pero yo quiero donde dé sombra, donde hay un árbol, le digo. Sí. Y que me vuelve a decir, ay, hija, donde tú vas a venir, vas a estar conmigo. Aquí no vas a sentir calor, no vas a sentir frío. No importa dónde quedes, si hay sol o hay sombra, que me decía. Bueno, papá, entonces, ¿dónde? Aquí, mira, este está bonito, me decía. Y bueno, supuestamente, luego íbamos a hablar con un señor y nos decía sí, y que nos decía el precio. Y que le decía yo, mañana vengo y se lo pago. Ajá. Pero sí lo va a querer, me decía el señor. Sí lo voy a querer. Y ahí anduve con mi papá, dando vuelta. Sí. Y había muchas personas, pero lo chistoso era que topábamos a las personas y no nos miraban, o sea, nos ignoraban, no nos saludaban. Y yo, bueno, despierto y me quedo con eso de que, ay, ¿qué sería? ¿Por qué soñé a mi papá así? Sino que en la tarde empiezo
como que con un dolor más fuerte en mi vientre, un dolor que parecía que me apuñalaban. Y le hablo a mi marido, estaba en la oficina, y le digo, ¿te vas a ir hoy? No, ya no me voy a ir, dice, yo creo que mañana. Algo, sabes que yo me siento muy mal. Sí. ¿Qué tienes? Me dice. Y él les dice, ¿por qué no vas al doctor? Dice, ve al doctor. Y le digo, está bien, y le hablo a una amiga. Y le digo, ¿sabes? Bueno, ¿por qué no me acompañas? Y me dice, bueno, vamos. Ajá. Y ya fuimos, ¿no? Y llego al doctor y me hace un ultrasonido el doctor y me dice, ¿cree usted estar embarazada? Le digo, no, embarazada no estoy, porque tengo el DIU y no sé qué. Ah, bueno. Sí. Y que resulta en el ultrasonido que sí estoy embarazada, pero que ya no tenía, ellos le llaman producto todavía, ¿no? Cuando está de pocas semanas. Sí. Que ya no tiene latidos y que por eso es el dolor. Y me dice, usted se le tiene que hacer un legrado, que no sé qué, que no sé cuándo. Y dice, ¿y su esposa? No, pues ahorita le hablo, le digo. Y ya le hablo a mi marido y le explico. Y dice, ¿cómo? Sí, le digo, pero esto y esto está pasando y dicen que me tienen que hacer esto. Y me dice, ahorita voy para allá. Sí. Y sí, llegó rápido. Y ya entra a hablar con el doctor. Y le dice el doctor, mire, dice, hay dos opciones. O le hacemos el legrado o le hacemos un procedimiento con pastillas. Ajá. Y bueno, las dos opciones y lo que más me recomendaba era lo de las pastillas. Y bueno, hágale lo de las pastillas, va a comprar esto y esto. Y bueno, me hacen el procedimiento, me mandan a mi casa, que con reposo y que no sé qué tanto. Y sí, en la noche empieza a hacer función esas pastillas. Al otro día voy al doctor, me revisa y me dice, no, pues ya, nada más va a seguir tomando esto para que le limpie y no sé qué y no sé cuándo. Bueno, le digo, está bien. Me regreso, pero siga teniendo reposo. Me regreso a mi casa. Y me dice mi esposo, ¿tú crees que tu amiga no te pueda venir a acompañar? Porque yo me tengo que ir por su trabajo. Ajá. Pero voy a tratar de regresar mañana, dice, para que yo te vuelva a llevar al doctor. Y le digo, sí, no te preocupes, vete, le digo, yo le voy a decir a ella. Sí. Y sí, le hablo y me dice, sí, dice, está bien, dice, nada más que estoy lavando, me dice. Ajá. Cuando yo termine de lavar y haga yo la comida, ya me voy contigo, dice. Ahí para esto mi hija tenía 1 año, apenas empezaba a caminar. El chiste es que estoy con mi hija, me agarra el sueño y de repente me levanto un dolor horrible y un sangrado que empecé a sangrar, o sea, me vine en hemorragia, que después por ratos yo perdí el conocimiento y le logro marcar a mi marido y mi marido ya iba en carretera. Y yo le digo, y dice él que la última llamada que le hice fue que yo le dije, yo me voy a morir y que ya no era mi voz, ya me desconocía la voz. Y que le dio mucho miedo y que ahora se dio la vuelta y ahí se viene. Y mi amiga dice que el último mensaje que yo le mandé fue que le dije, oye, ¿sabes que estoy sangrando? Pero Ajá. como que no es normal. Y que cuando lo leyó le dijo, le dice a su esposo, dice mi amiga que es, pues vétela a ver, dice, o márcale. Y yo ya no contestaba. Y que cuando llega mi amiga dice que la que lloraba dentro de la casa era mi niña, que estaba llorando y que ella trataba de ver en las rendijas y que me tocaba. Mi amiga hizo gente para abrir mi casa. Estaba yo tirada, o sea, sí lograron abrir, estaba yo tirada y me había yo desangrado. Ya me levantaron inconsciente. Ya cuando llegó mi marido yo ya estaba en el hospital. Ya me habían como que estabilizado. Y dice que le dijeron al doctor que ya había yo perdido mucha sangre. Entonces, pero bueno, para mí que ya había pasado, ¿no? Ya me empiezo como que a recuperar y me empiezan a preguntar que qué había pasado y no sé qué tantas cosas. Y que me dicen que siempre sí me van a hacer el legrado porque pues no tengo pues cosas que por eso habían sido desangrado, hemorragia. El chiste es que me meten a quirófano, en la madrugada me metieron. Ajá. Eran como a la 1, creo, cuando me meten. Y me sacan, no sé qué tanto tardaron, pero yo lo que recuerdo, que cuando yo entré al quirófano, yo le pregunto al doctor,
me va a doler, doctor, me va a doler. Y me dice, no, no le va a doler. Cierre sus ojos, no le va a doler. Y como que ahí fue cuando me pusieron la anestesia. Ajá. Y ya no supe nada. Ya no supe nada, no sentí nada. Lo único que recuerdo es que yo nunca en mi vida yo he tenido un sueño tan rico, tan profundo. Fue la única vez que yo he dormido, que yo he descansado y que como que yo siento, o sea, presiento que, bueno, me han dicho que era el sueño de la muerte, eso, no sé. Sí, sea eso, pero es un sueño tan rico, es una paz, es algo, bueno, a mí me gustó, que yo no quería despertar, sino que a lo lejos yo escuchaba unas voces, las empecé a escuchar a lo lejos. Señora, me gritaban, señora, y yo así de que, ay, ¿quién me está levantando si yo estoy durmiendo tan rico? Y abro mis ojos, y al abrir mis ojos veo varias cabezas y son varios doctores, enfermeras que están todos rodeando la camilla donde yo estaba. Y cuando despierto, pero para mí que acababa yo a salir del quirófano. Y me dice el doctor, qué bárbara señora, ya se le avisó a su marido que usted no había vuelto de la anestesia. Mire la hora que es, dice, usted debería estar en su casa. Dice, pensamos que ya no iba usted a volver, dice, ay, porque cuando me gritaban señora, me gritaban también, señora, su hija la espera, pues mi niña. Y yo así de que le digo al doctor, ¿cómo? Sí, dice, ya miren la hora que es, ya eran como a las 11 de la mañana, creo. Ajá. Miren la hora que es, dice, usted ya debe estar en su casa, ¿qué le pasa? Y le digo, ay doctor, estaba yo durmiendo tan, pero tan rico. Y ahí es donde dice una enfermera, usted lo que estaba teniendo era el sueño de la muerte. Anda pues. Sí, que ya había tardado horas y no, o sea, no salía de la anestesia. ¿Cuánto tiempo se llevó ese lapso de sueño que tú pues tuviste? Entré como a la 1 de la mañana, no sé a qué horas me sacaban el quirófano, pero cuando ya le habían avisado a mi esposo que yo no regresaba, y dice que estaba tratando de hablar a mi mamá, pero no sabía ni qué decirle. Ajá. Y eran como las 10, 11 de la mañana. Ya hasta ya le habían avisado a él que yo no despertaba. Sí. Bueno, ya cuando salgo del hospital, llego a la casa y todo, empiezo a recordar el sueño. Ajá. Y digo yo, no es que, porque sí me dijeron, una que casi me muero por la hemorragia, ¿no? Sí. Y otra que casi me muero porque no salía yo de la anestesia. Y entonces digo yo, no es que mi papá, ese fue el sueño que me quería dar a entender que si me iba yo a morir, iba yo a andar con él. Yo siento que eso fue el aviso que mi papá me estaba dando, pero pues tampoco supe qué hasta después que me pasó todo eso. Bueno, otros sueños que he tenido de mi papá es que sí, cuando un familiar va a morir, lo sueño y siempre digo, ay, alguien se va a morir. Y lo sueño con sus hermanas, las que ya murieron. A veces hasta ellas las veo. Ajá. Igual tengo una tía que igual murió después de mi papá, y me avisan que mi tía pues ya está en fase terminal, tenía cáncer, y que yo le hablara, pero yo nunca tuve el valor de hablarle porque yo sabía porque me dijeron, pero no te pongas a llorar, ella no le gusta escuchar que lloren, y yo soy muy chillona. Entonces yo no le marqué, y recuerdo que un día antes me sueño con mi papá, y sueño que está mi papá, está esta tía, y que los dos los veo que están platicando y están risa y risa los dos, y que yo los quedo mirando, pero me da mucha tranquilidad ese sueño, verlos así, que están tan felices los dos platicando. Ajá. Y que al otro día me despierto, como a las 8 de la mañana me habla una prima y me dice, ya falleció tía. Y sí, y la acababa yo de soñar la noche anterior con mi papá. Sí. Entonces dije yo, no, pues sí, ya está con mi papá. Bueno, después mi hermano, el más chico, desgraciadamente tuvo varios problemas, cayó en las drogas, creció y anduvo muy mal. Yo en los sueños miraba yo a mi papá enojado. Te oyes como que se alejó la voz, amiga. Lo escuchaba yo a mi papá enojado en los sueños.
que me decía, ¿por qué no ven a tu hermano? ¿Y por qué tu mamá no ve a tu hermano? Me lo decía. Yo un día en el sueño, porque yo decía, ay, yo veo a mi papá en el sueño solo enojado, pero es por lo de mi hermano. Estoy seguro que es por eso. Y digo, pero ¿por qué no se le aparece a él en los sueños? ¿Por qué no? Así como lo sueño yo, ¿por qué no mi hermano? Ajá. Y ya un día, tanto y tanto que yo siempre decía eso, un día me habla en el sueño y bien enojado. ¿Por qué no lo ven? Y que le digo, ¿y por qué no vas tú y se lo dices? ¿Por qué no se lo dices tú a él? Yo enojada. Ajá. Dice, si no lo van a ver, mejor me lo llevo, me dijo. Y yo así de que, pues llévatelo. Y ya cuando despierto, me asusté. ¿Por qué le dije eso? Pero ¿por qué lo soñé así? Y le hablo a mi mamá. Y ya mi mamá sabe que yo soy la que sueña con mi papá, ¿no? Y las cosas que pasan. Mamá, le digo, soñé con mi papá y está enojado y me dijo que por qué no vemos a mi hermano y que en pocas palabras me dijo que se lo va a llevar. Sí. Y le dije que se lo lleve y mi mamá se puso a llorar. Me dice, ¿cómo le vas a decir eso? Pero yo no se lo quise decir, le digo, fue un sueño. Y estabas enojada, ¿verdad, nene? Sí, estaba yo enojada y también estaba yo enojada con mi hermano por tantas cosas que hacía. El chiste es que como a la semana, mi mamá me dice, ¿dónde se lo venga llevando a tu hermano? ¿Cómo se lo va a llevar? Le digo, fue un sueño. Como a la semana se accidenta mi hermano. ¿Cómo crees? Híjole. Sí, se accidentó y se vio grave. Y entonces me dio mucho miedo. Sí. Y yo me puse a llorar y le digo a mi papá, en una noche me puse a llorar y le dije, ¿sabes qué, papá? Yo te dije que te lo llevaras, pero no te lo lleves. Mi hermano está grave, pero pues está joven y pues nosotros por más que le decimos las cosas no hace caso, pero yo sé que él va a entender y gracias a Dios mi hermano se recuperó. Ah, menos mal. Pero también después de ese sueño también de mi papá pasa eso. Y hace como 2 meses lo empiezo a soñar otra vez a mi papá. Ajá. Lo empiezo a soñar en unos sueños que está contento, en otros sueños que anda con personas también que ya fallecieron. Y le digo a mi mamá, y no sé qué va a pasar. Le dice, ¿por qué volviste a soñar a tu papá? Sí, le digo, lo volví a soñar. ¿Y cómo lo soñaste? Y ya le digo. Y me dice, pues a ver qué pasa. Dice, pero no pienses así, me dice. Le digo, sí, está bien. Pasó 1 mes, pasó 2 meses. Y me acuerdo y digo, ay, Dios mío, qué bueno que ya no pasó nada. O sea, no. Y yo según estaba yo segura. Ajá. Que ya no, pues ya no va a pasar nada cuando yo lo sueñe. Que hace poquito me habla mi mamá y me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Como te digo que yo me alejé de la familia paterna, ¿no? Ya no tengo comunicación con ellos. Que dicen que hace como 1 mes y medio murió una prima hermana. Ajá. Y yo no lo supe. Y fue como por esas fechas que soñé a mi papá. Pero yo no lo supe, lo vengo a saber ahora poco que esta prima falleció. Entonces le dije a mi mamá, entonces por eso soñaba yo a mi papá. Sí, dice, pero pues no sabías quién había fallecido, dice, se murió tu prima, dice. Entonces digo yo que cada vez que sueño a mi papá es porque algo va a pasar, o me trata algo, o me trata de decir algo. Y pues igual también me pasó otra experiencia con un amigo que tuve. Ajá. Igual sueño a mi papá, lo sueño, platica conmigo mi papá, así normal. Y como a la semana empiezo a soñar a este amigo, pero de todos los días lo empiezo a soñar. Y le comentó a una amiga, ay, lo estoy soñando mucho. Y dice, oye, ¿por qué no le marcas? Pero ya con este amigo yo ya no me hablaba. Sí. Habíamos tenido unos problemitas ahí, nos habíamos dejado de hablar. Ajá. Y aparte un poquito de orgullo. Ay, no, yo no le voy a hablar. Dice, pues háblale, dice, lo estás soñando. O a lo mejor te está recordando. Y le digo, sí, tal vez eso pasa. Y que el último día que lo sueño,
me dice que cómo estoy, me dice mi amigo. Ajá. ¿Cómo estás? Yo ya no te había visto. Y me dice, te quiero decir algo. Le digo, sí, dime, que yo te quiero mucho y yo siempre te voy a querer. Y le decía yo, ay, gracias, que no sé qué, no sé por qué nos dejamos de hablar, si nos llevamos tan bien, Ajá. etcétera, etcétera. Y que al otro día me avisan que lo mataron. ¿Así sin más? ¿En la calle o cómo fue? Sí, en la calle le dispararon, lo balacearon. Y sí fue bien trágica su muerte. Sí. Que fíjate que como a los 2 días que él muere, bueno, ese mismo día que él murió me sucedió también algo extraño. Me sentí triste, ¿no? Sí. Me sentí triste y estaba yo platicando por teléfono con una amiga, igual como reciente se decían muchas cosas de esa muerte y por cómo había sido, ¿no? Ajá. Estamos platicando cuando es una mariposa entra a la casa, una mariposa negra grandota y se va a parar. Yo estaba en el sillón, pero el sillón estaba pegado a la pared y la mariposa se va a parar casi junto a mi cabeza y le digo, aquí se vino a parar una mariposa. Y mi amiga cree mucho en cosas así, me dice, es él, me dice. Le digo, ¿será? Sí, dice, no la vayas a correr, es él. Bueno, pasó. Ya en la noche, ahí donde estaba yo, en el patio habían unos carros viejos. Ajá. Y que de repente veo una luz y que me asoma una camioneta vieja, creo que ni pila tenía, no sé qué época estaba ahí, sí, con las luces encendidas. Estaban las luces encendidas de esa camioneta y le hablo a mi esposo y le digo, oye, aquí hay una de las camionetas está encendida. ¿Cómo va a estar encendida si no sirve? Me dice. Está encendida, están las luces encendidas, no sirven las luces. O sea, le tuve que tomar una foto y mandársela. Sí. Para que me creyera que la camioneta estaba encendida, de las luces de tanto las de afuera como las de adentro. Ajá. Y ya mandó a un muchacho que trabajaba con él que lo fuera a checar. El muchacho tardó, no encontraba de dónde, hasta que dice que destrabó un cable, fue que se apagó. Entonces me dijeron que había sido él que se había llegado a despedir. Eso fue lo que me comentó mi amiga, ¿no? Por todo lo que había pasado. Y ya como los 2 días después lo sueño, que llegó a su casa, entro, está sentado pero está sin camisa y que tiene en la espalda muchos huecos de bala y que él está con un algodón como limpiándose, se está limpiando y le digo, ay, y me lo quedo mirando y me dice, no me veas, me dice, no, pues ya te vi, le digo, te ayudo, no, ya estoy acabando, y me dice, pásame mi playera, había una playera y yo se la doy. Ajá. Y se pone la playera, pero donde se pone la playera era blanca. Sí. La playera como que se le pegó la piel y empezó como que con agua amarilla. Sí. Donde tenía como las heridas. Y le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te hicieron eso? Y me decía, no. Y como que yo empezaba a llorar porque me decía, no llores. Y yo no estoy muerto. Sí. Me decía, yo no estoy muerto, dice, yo estoy vivo. Y es más, me decía, dile a mis hermanos que yo no estoy muerto, que yo estoy vivo. Mis hermanos sufren mucho por mí, me decía. ¿Así te dijo, yo estoy vivo? Sí, así me dijo. Yo nunca logré descifrar ese sueño porque me dijo, yo estoy vivo, ve y dile a mis hermanos que yo estoy vivo, que ya no sufran por mí. Y ya, no sé, yo siento como que él no aceptaba su muerte porque fue tan repentina. Sí, pues ya ves que hay gente que no se da cuenta que está... Sí. Que murió. Que está... Sí, hay gente que no se da cuenta. Pues así te digo que me han pasado varias cosas. Hay un montón de cosas que me han pasado bien extrañas. Ajá. Igual lo que también siento y ya no le tomo importancia, veo de repente como sombras que pasan muy rápido. Sí. A veces así atrás de mí o pasan adelante de mí y digo yo, ay, ¿qué es eso? Bueno, ya antes sí como que me daba miedo, ahorita ya no, ya como que me acostumbré a ver ese tipo de cosas, pero no sé por qué me pasan a mí. Yo creo que eso está como para otra historia, lo de mis tías, lo de mi mamá en esa casa que por años vieron a
al diablo. En una segunda ocasión que inclusive una de mis tías se fue de Chiapas, se fue a Veracruz, pero se fue casi huyendo de su casa porque ya no lo aguantaba. ¿Tanto así? Y la siguió a su casa, donde vive ahorita. Sí, la siguió. Incluso yo fui ahí donde ella tiene su casa en Veracruz. Ajá. Es también algo que me pasó ahí con mi niña. Mi niña ahorita ya tiene 9 años. Sí. Y también mi hija lo vio. Era un diciembre de hace 2 años. Y mi esposo no fue con nosotros. Y nada más fui yo y mis hijos. Y estaba toda la familia. Y me estaba hablando por teléfono. Y salgo a contestarle afuera para que se escuchara mejor. Porque adentro era una gran bulla. Ajá. Estoy platicando con mi esposo cuando veo venir a un hombre, pero de adentro de la casa de mi tía. Mi tía tiene su casa en la segunda planta y abajo renta cuartos. Ajá. Abajo son cuartos de renta. Ajá. Entonces veo venir al hombre, a la persona, y dice mi hija que también lo vio porque yo la tenía a mi niña ahí cerquita porque también quería hablar con su papá. Sí. Y cuando veo a la persona que viene todavía me hago un lado para que pase porque es un pasillo donde yo estaba. Y empieza a bajar las escaleras y es un pasillo como un balconcito para mirar abajo. Ajá. Y a fuerzas tienen que pasar, o sea, si tú miras para abajo ahí ves bajar a la persona en las escaleras. El chiste es que mi hija también lo mira y dije yo, ay, pero ¿quién es el que bajó? Como estaba hablando no vi quién era que pasó, nomás me hizo un lado. Sí. Y me asomo y nunca bajó. Nunca bajó y debió de haber bajado, nunca bajó. Entonces dije yo, se quedó aquí entonces a la vuelta. Y voy y veo, no había nadie. Ajá. Y lo describo, ¿no? No le vi la cara, pero sí lo describo cuando venía caminando, cómo venía vestido y que era morenito. Sí. Y no recuerdo haberlo visto dentro de la casa, pero como hay una puerta que da a la calle con escaleras para salir allá afuera del otro lado, yo pensé que tal vez por ahí había entrado. Acabo de hablar con mi esposo y entro a la casa de mi tía y les digo, ¿quién era el que salió? ¿Alguien vino? No, nadie vino. Y le digo, sí, le digo, era un muchacho moreno de camisa de cuadros que pasó, pero no le vi la cara. Le digo, pasó, tía, y no bajó. Le digo, ahí quedó. Ya fui a ver y no hay nadie. Me dice, ¿cómo era? Y ya le digo, ay, dice, es el que miran allá abajo, dice. ¿Qué es el que miran allá abajo? Sí, hay un muchacho que se parece allá abajo, ese es. Sí. Y yo así de que, y me dice mi hija, mamá, yo también lo vi. Sí, pero no era nada. Que se les aparece, pero ellas lo han visto que es morenito, que es colochito y que se les aparece, que ahí lo ven y que lo pierden. Ajá. Mi tía, que antes de comprar esa casa, a la persona que se la compró le dijo que ahí había muerto un muchacho, el hijo de la dueña, con esas características. Y pues todos llegan a la conclusión que es él. Pero yo sí lo vi. No, pues sí. Pero no hizo nada más que aparecer y desaparecer. Sí, más que pasar ahí enfrente de mí y ya no seguir caminando porque ya no bajo. O sea, sí lo vi que dio la vuelta para bajar las escaleras, pero ya no las terminó de bajar. Ajá, y yo dije, no, entonces se quedó acá y voy y vuelvo a ver para ver dónde se había quedado, pero no había nadie. Nunca bajó, nunca pasó. Caray, pues quién sabe qué haya sido. Oye, amiga, ¿hay algo que nos quieras decir para cerrar sesión? Te felicito, tienes un excelente programa. Gracias, a mí me encanta. Gracias. Sí. Espero que seguir sacando más relatos para el gusto de todos ustedes, incluyéndote a ti. Bien, gracias. Pues muchísimas gracias, amiga Fabiola, que pases muy buenas noches. Igualmente. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por haberme acompañado en un relato más de Obsesionado con el Terror.